La ganadora es Julie Andrews. Muchas gracias por este bonito honor. Julie Andrews fue conocida en su día como la imagen de la perfección, pero entre bastidores su vida real distaba mucho de ser un cuento de hadas. Después de 40 años de silencio, Julie por fin se ha sincerado sobre el desengaño amoroso que estuvo a punto de destrozarla. ¿Qué pasó realmente detrás de las puertas cerradas? Acompáñenos a descubrir la historia jamás contada del desamor más íntimo de Julie Andrews. Julie Andrews, la niña mimada del teatro y la pantalla, es una de esas raras estrellas que parecían destinadas a la grandeza desde el principio. Nacida Julia Elizabeth Wells. En 1935, en la Inglaterra de Walton-on-Thames, procedía de una familia muy vinculada a la música y la interpretación. Julie tenía un registro vocal de 4 octavas, lo que significa que podía alcanzar notas increíblemente altas que la mayoría de los cantantes ni siquiera sueñan con alcanzar. Su talento no tardó en llamar la atención del mundo de la música. A los 12 años, Julie ya actuaba en el West End, la versión londinense de Broadway. A esa temprana edad, ya se la consideraba una especie de prodigio musical. Ella no comenzó en el cine o la televisión. Empezó en los music halls y en los escenarios impresionando al público con su hermosa forma de cantar. Su gran oportunidad en Londres llegó cuando actuó en el espectáculo Starlight Roof. En este espectáculo de variedades asombró al público con Ya sui Titania, de la ópera Minion, una pieza tan difícil que incluso los cantantes de ópera adultos entrenados la evitan. Sin embargo, aquí estaba una chica joven cantándola con facilidad. El temprano éxito de Julie en Londres la llevó a Broadway en Estados Unidos. Con solo 19 años fue elegida para uno de los papeles más importantes de los comienzos de su carrera, Eliza Doolittle en My Fair Lady. Este papel la convirtió en una estrella en Nueva York. El público no se cansaba de admirar su interpretación de la florista de Cockney, que se transforma en toda una dama. Julie no solo cantaba maravillosamente, actuaba con destreza y aportaba personalidad al papel. El espectáculo fue un éxito masivo, y pronto Julie Andrews se convirtió en un nombre importante, tanto en el teatro londinense como en el neoyorquino. Pero a pesar de su enorme éxito sobre los escenarios, Julie aún no era la superestrella internacional que la mayoría de la gente conoce hoy en día. Ese momento llegó con el cine. Julie Andrews debutó en el cine de una forma que cambiaría su vida para siempre con el papel de Mary Poppins en 1964. Walt Disney la eligió personalmente para el papel después de verla en Broadway. Al principio, Julie no estaba segura de querer aceptar el papel, pero Disney fue paciente y la esperó. La apuesta valió la pena. Mary Poppins fue un gran éxito en todo el mundo. Julie interpretó a la niñera mágica e inteligente que flota en las vidas de la familia Banks y les enseña sobre la bondad, la imaginación y la diversión. Ganó el Oscar a la mejor actriz por este papel, superando a la interpretación de Audrey Hepburn en My Fair Lady, lo que supuso un extraño giro. Julie había interpretado ese papel en Broadway, pero no fue elegida para la película. Ganar el Oscar fue una dulce prueba de que pertenecía a la gran pantalla. Y si Mary Poppins la convirtió en estrella, sonrisas y lágrimas, en 1965 la convirtió en leyenda. En el papel de Maria von Trapp, la alegre gobernanta amante de la música que cambia la vida de un estricto viudo y sus hijos en Austria, Julie aportó energía, corazón y alegría al papel. La película fue otro gran éxito mundial. Aún hoy, se siguen cantando canciones como Do Re Mi y My Favorite Things. Todas ellas se hicieron famosas gracias a la hermosa voz de Julie y a su cálida interpretación. Cuando terminó Sonrisas y Lágrimas, Julie Andrews no solo era famosa, era amada por millones de personas en todo el mundo. Durante la década de 1960, Julie Andrews se convirtió en un símbolo de la feminidad sana. Era hermosa, talentosa y se comportaba con gracia. El público la veía como la imagen de la perfección, una inglesa encantadora de modales impecables, sonrisa deslumbrante y voz capaz de hacer llorar de felicidad. Las portadas de las revistas la llamaban la novia de América a pesar de ser británica.
La gente quería ser como Julie. Las mujeres admiraban su elegancia y encanto. Los hombres admiraban su belleza e inteligencia. Los padres confiaban en ella y los niños la adoraban. No era solo una actriz. Formaba parte de la familia en los salones de las casas. Pero de lo que muchos no se daban cuenta en aquella época era de que detrás de su imagen pública dulce y agraciada había una mujer aguda, ingeniosa y muy ambiciosa. Julie no era alguien que se sentaba tranquilamente a esperar que los papeles le llegaran. Trabajaba duro por cada papel que conseguía. Los directores la respetaban no solo por su talento, sino por lo preparada y profesional que era. También tenía un ingenioso sentido del humor y a menudo utilizaba el sarcasmo o el ingenio seco en las entrevistas. Detrás de su sonrisa perfecta había una mente rápida, decidida y reflexiva. A medida que avanzaba la década de 1960, Julie se enfrentó al reto de satisfacer las altas expectativas de todo el mundo y al mismo tiempo intentar vivir su propia vida y crecer como persona y artista. Quería algo más que interpretar papeles dulces en musicales. Quería explorar papeles más profundos y complejos y demostrar que era algo más que una voz bonita y una sonrisa amable. Julie Andrews se había convertido en una de las mujeres más famosas del mundo. Pero incluso con toda esa fama, su vida personal distaba mucho de ser sencilla. Y pronto las presiones de la fama y las decisiones personales llevarían a uno de los momentos más comentados de su vida privada, su divorcio. Y eso es exactamente a lo que nos dirigimos a continuación. La historia de amor real de Julie y cómo todo empezó a desmoronarse. La historia de amor. Antes de que Julie Andrews se convirtiera en una estrella de fama mundial, antes de ser conocida como Mary Poppins o Maria von Trapp, era simplemente una joven con talento y grandes sueños, y en esa misma época conoció a alguien que se convertiría en una de las personas más importantes de su vida, Tony Walton. Julie conoció a Tony cuando ambos eran unos niños. Tenían unos 12 años y ambas participaban en una producción escolar de Humpty Dumpty en el Hippodrome de Londres. Julie ya era una joven estrella en ciernes de las artes escénicas, y Tony era un chico creativo al que le encantaban el dibujo, el diseño y el teatro. Incluso a esa temprana edad había una conexión especial entre ellos. No se trataba solo de romance, se trataba de un amor compartido por las artes. Ambos querían una carrera creativa. A los dos les encantaba el teatro, y ambos comprendían lo que significaba tener grandes ambiciones incluso siendo adolescentes. Esa atracción temprana se convirtió con el tiempo en algo más profundo. A medida que crecían, su amistad se convirtió en un romance. Ambos eran ambiciosos, motivados y llenos de sueños. Julie estaba ocupada con su ascendente carrera de cantante y actriz, y Tony empezaba a hacerse un nombre en el mundo de la escenografía y el diseño de vestuario. Parecían la pareja perfecta. Una cantante y actriz de talento y un diseñador brillante, cada uno creativo a su manera. En 1959, cuando Julie tenía 24 años, ella y Tony se casaron. Por aquel entonces, Julie ya estaba triunfando en el mundo del teatro gracias a su papel protagonista en My Fair Lady en Broadway. Tony empezaba a despuntar en su propia carrera como diseñador, trabajando en decorados y vestuario para obras de teatro y musicales. Los dos se apoyaban mutuamente en su trabajo. La belleza, el talento y el encanto de Julie encajaban perfectamente con la creatividad y la habilidad artística de Tony. Juntos formaban una pareja impresionante, sobre todo en los círculos creativos de Londres. La gente los admiraba no solo por su talento, sino por lo bien que parecían trabajar juntos como un equipo. Su asociación no se limitaba a su vida personal, sino también a la profesional. Un gran ejemplo de su colaboración creativa fue Mary Poppins. Cuando Walt Disney ofreció a Julie el papel de Mary Poppins, Tony fue contratado para trabajar como escenógrafo y diseñador de vestuario. Era una combinación perfecta de sus talentos. Julie delante de la cámara y Tony entre bastidores ayudando a construir el mundo mágico de la película. El trabajo de Tony en Mary Poppins fue muy elogiado y Tony se convirtió en un diseñador galardonado tanto en teatro como en cine,
llegando a ganar un Oscar por All That Jazz años más tarde. Durante un tiempo parecieron la pareja de oro del mundo de las artes, hermosos, talentosos y rodeados de éxito. Julie y Tony parecían tenerlo todo. Tuvieron una hija, Emma Walton Hamilton, nacida en 1962, lo que hizo que su familia pareciera completa. Eran los iguales artísticos de su escena creativa. O eso parecía en el exterior. Pero detrás de las puertas cerradas las cosas no eran tan fáciles como parecían. La verdad era que la carrera de Julie iba mucho más rápido que la de Tony. Mientras Tony tenía éxito, la fama de Julie se disparaba de un modo que ninguno de los dos podía prever. Mary Poppins fue un éxito mundial, y solo un año más tarde, Sonrisas y Lágrimas se convirtió en una de las películas más grandes de todos los tiempos. De repente, Julie no era solo una actriz de teatro o una cantante, era una estrella de cine conocida en todo el mundo. Con la fama llegaron nuevas presiones. La agenda de Julie se llenó de papeles en películas, entrevistas y viajes. A menudo estaba fuera en los sets de filmación durante semanas o incluso meses a la vez. El trabajo de Tony se basaba principalmente en Nueva York o Londres, lo que significaba que a menudo vivían separados. Estas largas separaciones empezaron a hacer mella en su relación. Además de la distancia, había otro problema: el creciente desequilibrio en sus carreras. Tony era un diseñador respetado, pero no tenía el mismo nivel de atención o fama que Julie. Es difícil en cualquier relación cuando una persona está de repente en el centro de atención, en las portadas de las revistas, ganando premios y siendo constantemente celebrada, mientras que la otra trabaja duro, pero permanece en un segundo plano. Aunque se querían y se apoyaban, la tensión de ese desequilibrio crecía silenciosamente entre ellas. Julie ha hablado de ello en sus autobiografías Home y Homework. Nunca culpa a Tony ni habla mal de él, pero es sincera sobre lo duro que fue. Describe lo difícil que fue verse arrastrada en dos direcciones: hacia la carrera por la que había trabajado toda su vida y hacia la familia, a la que amaba profundamente. Habla de sentirse culpable por ausentarse tan a menudo, perderse momentos clave con su familia y sentir el peso emocional de esa decisión. Ser esposa, madre y una de las mujeres más famosas del mundo era agotador. No era algo de lo que pudiera hablar mucho en ese momento, porque el público quería creer que era igual que los personajes alegres y capaces que interpretaba en la pantalla, pero en realidad estaba lidiando con luchas emocionales. Quería estar ahí para su marido y su hija, pero su carrera la llamaba más fuerte que nunca. Julie también insinuó cómo Tony y ella empezaron a distanciarse emocionalmente. No hubo ningún acontecimiento dramático que provocara la ruptura de su matrimonio. Fue más bien una separación lenta, alimentada por la distancia, las agendas apretadas y las diferentes necesidades emocionales. A mediados de los 60, aunque seguían trabajando juntos, de vez en cuando su relación había cambiado. En entrevistas posteriores, Julie describió este periodo como un profundo conflicto. No quería perder a su familia, pero tampoco quería renunciar a las oportunidades que se le ofrecían. Y en aquella época no había mucho apoyo para las mujeres que se enfrentaban a este tipo de decisiones. Hay muy pocos ejemplos de mujeres que hayan conseguido compaginar una gran carrera en Hollywood con un matrimonio feliz y una vida familiar. Julie lo intentó, pero fue increíblemente difícil. Grietas en el cuento de hadas. El matrimonio de Julie con Tony Walton llegó a su fin oficialmente en 1967. Llevaban 8 años casados, pero cuando se divorciaron su relación ya llevaba un tiempo a la deriva. No fue una ruptura repentina, fue el resultado de años de distanciamiento tanto personal como profesional. El anuncio de su divorcio fue una gran noticia, sobre todo por lo que Julie era para el mundo en ese momento. La gente se sorprendió. ¿Cómo pudo Mary Poppins divorciarse? ¿Cómo pudo Maria von Trapp tener un matrimonio que no funcionó? Estas eran las preguntas que se hacían los fans y la prensa. Julie Andrews había interpretado a dos de los personajes más sanos, alegres y amables de la historia del cine. Y ahora, ella estaba pasando por un divorcio. Para muchos no encajaba con la imagen que tenían de ella. Los medios cubrieron el divorcio, por supuesto.
En aquella época los periodistas no escribían sobre la vida privada de los famosos con la misma dureza y agresividad que hoy en día, pero seguían sintiendo curiosidad. Los periodistas querían saber qué había ido mal. Querían detalles. Aunque la cobertura era respetuosa en apariencia, hoy en día parecería un poco intrusiva. La prensa quería mantener a Julie en un pedestal como la estrella dulce y talentosa que todos admiraban, pero al mismo tiempo estaban ansiosos por asomarse detrás de la cortina de su vida personal. La propia Julie no habló mucho del divorcio en su momento. Como muchas estrellas de su época, mantenía sus problemas personales en privado, al menos en las entrevistas públicas. Sin embargo, más adelante se sinceró sobre lo que realmente ocurrió y por qué el matrimonio no sobrevivió. En sus memorias y entrevistas, Julie explicó que no fue culpa de nadie en particular. No hubo ningún gran escándalo. No hubo engaños, ni peleas, ni traiciones. La verdad es que sus vidas iban en direcciones distintas. La carrera de Julie había despegado más rápido y más grande de lo que nadie esperaba. Mary Poppins y sonrisas y lágrimas la convirtieron en una superestrella internacional, y eso significaba que estaba constantemente viajando, filmando, promocionando y actuando. Mientras tanto, Tony estaba construyendo su propia carrera, pero de una manera muy diferente. Trabajaba entre bastidores como diseñador, creando hermosos decorados y vestuarios, pero su trabajo no le reportó la fama pública que estaba experimentando Julie. Eso creó un desequilibrio. Julie lo ha descrito como que sus caminos comenzaron a separarse. No era algo que querían que sucediera, simplemente sucedió. También hubo presión de Hollywood. Convertirse en una estrella mundial conlleva nuevas oportunidades, pero también estrés. De repente a Julie le ofrecían más papeles, le pedían que asistiera a eventos y la arrastraban al mundo de la fama de una forma que hacía más difícil centrarse en la vida familiar. También había gente a su alrededor, como agentes, productores y directores, que probablemente la animaban a centrarse en su carrera porque estaba muy solicitada. Julie era ambiciosa. Amaba su trabajo, pero amarlo también significaba estar lejos de su marido y de su hija pequeña durante largos periodos de tiempo. Las reflexiones posteriores de Julie fueron muy sinceras. Dijo que tanto ella como Tony intentaron que funcionara. Aún se querían, pero no podían salvar la distancia emocional que había crecido entre ellos. Cuando el divorcio se hizo oficial, ambos tenían claro que se habían distanciado. No por la ira, sino por los diferentes caminos que habían tomado sus vidas. Una de las razones por las que el divorcio de Julie no se convirtió en un escándalo público fue la forma tranquila y respetuosa en que lo llevaron. Ni Julie ni Tony hablaron mal del otro. No hubo palabras duras en la prensa, ni discusiones ante las cámaras, ni cartas airadas, ni acusaciones. Al contrario, intentaron mantener la calma, sobre todo por el bien de su hija Emma. La copaternidad era muy importante para ambos y consiguieron mantener una relación amistosa y de apoyo a lo largo de los años. Incluso después de que el matrimonio llegara a su fin, siguieron estando presentes el uno en la vida del otro, sobre todo cuando se trataba de criar a Emma y apoyarla mientras crecía. Curiosamente, Julie no pasó mucho tiempo sola después del divorcio. Al poco tiempo de terminar su matrimonio con Tony, comenzó una relación con el director de cine Blake Edwards. Blake era famoso por dirigir películas como Desayuno con Diamantes y la serie La Pantera Rosa. Su relación empezó un poco incómoda, como Julie admitió más tarde en entrevistas, pero con el tiempo se convirtió en una de las relaciones más importantes de su vida. Mientras que su matrimonio con Tony había sido una asociación entre dos jóvenes creativos que empezaban su relación con Blake, sería algo más profundo, complicado y duradero durante décadas. Pero en ese momento, para los de fuera podría haber parecido que ella siguió adelante rápidamente. Mientras tanto, la carrera de Tony Walton tampoco se ralentizó. Siguió trabajando en teatro y cine, diseñando decorados y vestuario para muchas producciones conocidas. Su creatividad fue muy respetada en el mundo del teatro. Con el tiempo ganó un Oscar por su trabajo en All That Jazz en 1980 y siguió ganando premios durante toda su vida. Mientras que la fama de Julie siguió siendo más pública, Tony construyó un legado duradero en el mundo del diseño. Lo que hace que esta historia destaque es cómo tanto Julie como Tony
consiguieron avanzar en sus vidas personales y profesionales sin dejar que la amargura o la culpa les definieran. El divorcio suele ser complicado y doloroso, pero ellos lo afrontaron con madurez. Sabían que la vida les había separado, pero también sabían que seguían compartiendo algo importante: su hija y sus primeros años creativos juntos. Y como Julie revelaría más tarde, el dolor emocional de ese divorcio la llevó a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Julie rompe el silencio. Tras divorciarse de Tony Walton en 1967, Julie se enfrentó a un periodo de confusión personal, tristeza y lucha emocional que mantuvo oculto a la mayor parte del mundo. No fue hasta muchos años después, cuando se sinceró públicamente sobre los estragos que le causó el paso del tiempo y sobre cómo la terapia le ayudó a sobrevivir. Julie Andrews siempre se ha caracterizado por su honestidad, aunque suele ser bastante reservada en lo que respecta a su vida personal. Pero cuando se hizo mayor y empezó a escribir sus memorias y a conceder entrevistas en profundidad, empezó a compartir más sobre el peso emocional que soportó tras su divorcio. Habló abiertamente en entrevistas con medios como NPR, The Guardian e incluso con Oprah Winfrey sobre los duros momentos entre bastidores de su glamurosa vida. En una entrevista compartió algo muy personal: "Fui a terapia y me salvó la vida". Estas palabras demuestran lo graves que fueron las secuelas emocionales tras la ruptura de su matrimonio. Que alguien tan famoso como Julie admitiera que necesitaba terapia en aquella época era raro. Hoy en día, muchos famosos y personajes públicos hablan abiertamente de salud mental, pero por aquel entonces, sobre todo en los años 60 y 70, la terapia solía considerarse algo de lo que avergonzarse. A veces se consideraba una debilidad o algo que solo necesitaban las personas con graves problemas emocionales. Y para alguien como Julie, que se había convertido en un símbolo internacional de bondad y control, admitir que luchaba por dentro era un acto de valentía. Julie explicó más tarde que el divorcio no era solo el fin de un matrimonio. Se trataba de una especie de colapso emocional. Por fuera seguía trabajando, actuando, sonriendo y viviendo de cara al público. Por dentro se enfrentaba a la confusión, la culpa, la tristeza y la sensación de estar perdida. Describió la terapia como la salida en la que por fin podía expresar todos los sentimientos que había mantenido reprimidos durante tanto tiempo. Mientras interpretaba a personajes firmes y cariñosos en la vida real, luchaba contra lo que ella llamaba el caos interior. La terapia se convirtió en el lugar donde podía quitarse la máscara y ser sincera con sus sentimientos. También habló de lo confuso que era sentir tristeza, culpa y dolor emocional. En un momento en el que se suponía que debía estar celebrando su éxito profesional, sus películas ganaban premios. Su nombre era conocido en todo el mundo. Y sin embargo se sentía rota por dentro. La terapia le dio un espacio seguro para hablar de todo ello. Lo bueno, lo malo, la culpa, el dolor y todo lo demás. Uno de los mayores retos durante este tiempo fue equilibrar su curación emocional con el hecho de ser madre. Julie tenía una hija pequeña, Emma, que necesitaba amor, cuidados y estabilidad. Incluso cuando el mundo de Julie parecía desmoronarse, se esforzaba por asegurarse de que la vida de Emma no fuera así. Pero no fue fácil. En entrevistas posteriores, Julie habló abiertamente de la culpa que sintió durante ese tiempo. Quería ser la madre perfecta, pero sabía que no siempre podía prestar toda su atención a Emma porque tenía problemas emocionales. A pesar de ello, Julie hizo todo lo que pudo para mantener la vida de su hija lo más estable posible. Mantuvo una estrecha relación con Tony Walton, su ex marido, para poder criar a Emma juntos y apoyarla. Y aunque no siempre se sintió fuerte por dentro, hizo todo lo posible por mantenerse firme por el bien de Emma. Ese sentido de la responsabilidad fue en gran parte lo que la empujó a ir a terapia en primer lugar. No solo quería curarse a sí misma, sino también a su hija. Con el tiempo, la terapia ayudó a Julie a recuperar el equilibrio. Le dio herramientas para procesar sus emociones y comprenderse mejor a sí misma. Nunca pretendió que todo mejorara mágicamente de la noche a la mañana. La curación emocional es un proceso largo, y ella lo tiene claro. Pero con ayuda profesional y mucho trabajo, poco a poco, fue reconstruyendo su salud emocional.
Cuando Julie escribió sus memorias Home and Homework, estaba preparada para ser totalmente sincera sobre aquellos años difíciles. No solo quería que la gente la conociera como la alegre estrella del cine clásico, quería que la gente comprendiera que la vida puede ser complicada, que las luchas emocionales son reales y que incluso alguien que parece tenerlo todo puede pasar por un profundo dolor y salir fortalecido del otro lado. El amor después de la pérdida. Tras el dolor emocional del divorcio y la curación posterior, Julie Andrews no buscaba necesariamente un nuevo amor de inmediato. Su vida estaba ocupada con el trabajo, la maternidad y aprender a cuidarse emocionalmente. Pero a veces la vida te trae nuevas relaciones cuando menos te lo esperas. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando conoció a Blake Edwards, un hombre que cambiaría por completo el curso de su vida personal. El primer encuentro de Julie y Blake no fue lo que cabría esperar de una gran historia de amor. De hecho, fue incómodo e incluso ligeramente despectivo. Julie bromeó una vez en una entrevista diciendo que su primera interacción consistió en cruzarse en coche a la salida de la consulta de un terapeuta en Beverly Hills. Blake, siendo el director ingenioso y a veces de lengua afilada que era, hizo un comentario a Julie sobre lo mucho que estaba tardando en salir de su coche. Julie, que entonces no le conocía bien, pensó que era bastante grosero. Aquel extraño primer encuentro podría haber sido el final, pero la vida tenía otros planes. Con el tiempo empezaron a encontrarse en círculos sociales y algo empezó a cambiar entre ellos. Blake no solo era famoso por dirigir películas como Desayuno con Diamantes y la serie La Pantera Rosa, sino también por ser inteligente, agudo y a veces un poco sarcástico. Julie, a menudo vista como la imagen de la amabilidad y la gracia, resultó ser igual de aguda e ingeniosa entre bastidores. Sus personalidades se equilibraban de forma inesperada y acabaron enamorándose. Julie dijo una vez que su relación se desarrolló lentamente y que no siempre fue perfecta en los primeros años. Blake se enfrentaba a sus propios problemas personales como la depresión y el dolor crónico. Julie, por su parte, seguía recuperándose del peso emocional de su divorcio de Tony. Pero a pesar de estas dificultades había algo en su relación que funcionaba. No esperaban la perfección el uno del otro, y eso dio espacio a su conexión para crecer de forma natural. Una de las mayores diferencias entre su primer matrimonio y su matrimonio con Blake fue la dinámica de la vida familiar. Cuando Julie y Blake estaban juntos, ya habían fundido dos familias en una. Julie tenía a su hija Emma de su primer matrimonio. Blake tenía dos hijos, Jennifer y Jeffrey, de su anterior matrimonio con la actriz Patricia Walker. Reunir a todas estas personas bajo un mismo techo no siempre fue fácil, pero se convirtió en una parte fundamental de su vida en pareja. Más tarde, Julie y Blake decidieron ampliar aún más su familia. Adoptaron a dos hijas, Amy y Joanna, de Vietnam. Esta decisión añadió aún más capas a su vida familiar. Criar a 5 hijos de orígenes diferentes, cada uno con sus propias necesidades, era una gran responsabilidad. Pero para Julie, la maternidad era una de las partes más importantes de su vida y aceptó el reto. Más tarde dijo que su familia era el centro de su mundo. Aunque siguió trabajando en el cine y el teatro, la relación entre Julie y Blake no se limitaba a la vida familiar, aunque también trabajaron juntos en varios proyectos cinematográficos. Blake dirigió películas como Darling Lily y Víctor Victoria, ambas protagonizadas por Julie. Julie apreciaba que Blake la viera como algo más que la estrella dulce y sana que Hollywood había creado. La animó a aceptar papeles más arriesgados y complejos, ayudándola a salir de la imagen perfecta en la que había quedado atrapada después de Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas. Julie y Blake siguieron casados 40 años hasta que Blake falleció en 2010. Julie y Blake siguieron casados durante más de 40 años hasta que Blake falleció en 2010. A lo largo de los años, Julie habló con profundo amor y respeto de él, llamándole a menudo su único y verdadero amor. Aunque ambos se enfrentaron a dificultades personales, mantuvieron su compromiso, se apoyaron mutuamente en su trabajo y construyeron juntos una vida familiar que duró décadas. Si te ha gustado esta mirada a la vida de Julie,